Hola chicos, vamos a salir con el mercado, pero vamos a pararnos en los pies de los productores, de los que ofrecen esos bienes y servicios que los demandantes en el capítulo anterior habíamos estado hablando. Ahora pónganse en los pies del productor. A veces esto es más difícil de internalizarlo porque uno está acostumbrado a ser consumidor, ¿no? Entonces, bueno, ahora les pido que hagan un esfuerzo para ponerse en los pies de él que ofrece los bienes y servicios. ¿Qué es lo que dice la ley de la oferta? La ley de la oferta dice que si el precio aumenta, yo voy a estar más estimulado en ofrecer más cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque voy a ganar más. Piensen en el ejemplo clásico de la soja. ¿Por qué tantos productores empezaron a producir cada vez más soja? En la década en los años 2003 al 2007, 2008, la soja fue creciendo enormemente de precio. Llegó hasta incluso $600 la tonelada. Entonces muchos productores comenzaron a producir cada vez más soja. ¿Por qué? Porque el precio les era muy tentador, ya que las ganancias iban a ser mucho más grandes también. Entonces podemos decir que la ley general, la ley fundamental de la oferta es, si me aumenta el precio, me aumenta la cantidad que yo ofrezco. Veré después hasta dónde puedo vender, ¿no? Obviamente qué demanda luego voy a tener. Pero a priori vamos a decir que la ley fundamental dice esto, ¿no? Me aumenta el precio y yo voy a ofrecer más cantidad voy a ofrecer. Acá les pongo un ejemplo básico, ¿sí? El precio arranca de 1 y luego va bajando. Entonces arrancamos con, supongamos que fueron toneladas, 100 toneladas, y después voy a ofrecer menos porque la verdad que no me estimulo para nada, el precio es tan poco que no tengo ninguna ganancia. Entonces también podría haberlo puesto al revés. Si arrancando con 0,20 ofrezco 20, el precio tiende a subir, yo tiendo a ofrecer más cantidad de unidades. Es lo mismo plantearlo en este sentido o en el sentido contrario. Entonces, si yo grafico, siempre recuerden que el eje vertical son los precios y que el eje horizontal son las cantidades. Recuerden que la Q es quantity en inglés, ¿eh? Entonces van a ver que la curva que se forma tiene una pendiente creciente. ¿Por qué? Porque tiene la misma, justamente vieron que la demanda era inversamente proporcional. Bueno, la oferta no, guarda la misma proporción. Me aumenta el precio, me aumenta la cantidad. Tiene una pendiente positiva. Esto se va a producir, ¿se acuerdan la frase que yo mencioné? La frase en latín, ceteris paribus. ¿Qué significaba? Que todo lo demás permanece constante. Solo acá contemplo el precio, solo contemplo el precio del producto. No voy a contemplar otras variables que sí afectarían el precio. Entonces, cuando yo diga relaciono precio con las cantidades, es porque todo lo demás se mantiene constante. Me estoy moviendo sobre la curva. O sea, estos puntos que forman la curva, todos estos puntos que forman la curva, son puntos donde se relacionan el precio y la cantidad. Y no se tienen en cuenta otras situaciones. Hay seis situaciones que provocarían que esta ley no se cumpla. ¿Cuáles son esas 6? Cambios y avances tecnológicos. Claro, si yo compro tecnología, supongamos que compro un tractor nuevo, probablemente pueda producir más. Y no tiene nada que ver con el precio de la soja, sino tiene que ver con que la máquina nueva me permite producir más. Entonces, eso haría que esta curva se desplace, se corra y sea una nueva curva. La existencia de bienes de capital. Los bienes de capital son las maquinarias. Supongamos que yo trabajaba la tierra artesanalmente y compro una máquina, probablemente voy a fabricar más, voy a producir más. Si yo tengo expectativas, sé que puede cambiar el precio, entonces voy a estar estimulado a producir más o voy a estar desestimulado y produciré menos. Yo tengo expectativas que en el futuro pueda cambiar los precios. Si me cambian el precio de las materias primas, de lo que yo produzco, si me cambia el precio de los insumos que yo uso, de los factores productivos, eso hace que a lo mejor pueda producir menos. Porque si me es muy cara la materia prima y no tengo con qué seguir comprando,
a lo mejor tengo que comprar menos, con lo cual me implica fabricar menos. O si tengo disposiciones gubernamentales, el gobierno me impone nuevas leyes que me estimulen a producir más, o el gobierno me impone muchos impuestos que hacen que me desestimule a seguir produciendo. O cuando yo digo la relación que guarda con los otros bienes, la relación que guarda con el precio de otros bienes que están en cuestión. Si yo digo hay un bien relacionado y me aumenta, bueno, ofreceré la misma cantidad o ofreceré menos. Entonces son 6 variables, 6 factores que harían que esta curva de oferta sufra un desplazamiento generando una nueva curva. Les decía entonces que la oferta tiene que ver la relación que guarda la cantidad de ofrecidas respecto del precio. Pero recién les decía entonces que hay 6 situaciones ajenas al precio, que no tienen que ver con el precio del producto, pero que influirían, que me modificarían la cantidad de ofrecidas, provocando una nueva curva de oferta. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tenía un tractor e incorporo otro nuevo tractor a la hora de fabricar o a la hora de producir, voy a poder producir más, ¿no? Entonces, eso me provocaría un desplazamiento de la curva hacia la derecha, oferta sub 1. O sea, el desplazamiento hacia la derecha siempre implica más cantidad. ¿No? Si yo digo, este punto está formado, supongamos, por 2 unidades a 1 peso. Bueno, si yo tengo un nuevo tractor, a lo mejor fabrico acá. Entonces acá tengo a lo mejor 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Ven que se desplazó hacia la derecha. Porque tengo otra variable, hago participar otra variable que no es el precio. ¿Qué pasa si se me rompe? Tenía 2 tractores y se me rompe uno. Ahí voy a disminuir la producción. Entonces, en ese caso, la producción, la oferta de bienes y servicios se desplaza hacia la izquierda, produciendo menos. Tanto para la oferta como para la demanda, los desplazamientos, los corrimientos a una nueva curva, si son hacia la derecha, siempre es que hay más cantidades, o ofrecidos o demandados. Si es hacia la izquierda, son menos bienes ofrecidos o menos bienes demandados. Recuerden que cuando yo estoy solo contemplando precio y cantidad, me estoy moviendo sobre la curva, movimientos sobre la curva. Cuando entro a jugar con otras variables, ahí se generarían unas nuevas curvas. Seguimos entonces cuando vamos a intersectar ambas curvas.